Hola a todos. Ciertamente tuvimos una noche muy agradable anoche aquí, con todo el mundo y una comida y compañerismo inolvidables. Una noche para recordar. Empecemos hoy en Colosenses 2. Para el sermoncillo de hoy quería abordar una escritura que puede ser difícil, puede interpretarse de ciertas maneras. También es de gran significado para la época del año en la que estamos, por lo que es crucial que la entendamos. Vamos a Colosenses 2:14. Vamos a leer. Es Pablo escribiendo a los colosenses sobre el sacrificio de Cristo y dice en 2:14 de Colosenses: habiendo borrado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la ha quitado de en medio habiéndola clavado en la cruz. Por eso algunos, incluyendo muchos protestantes o comentaristas de las corrientes dominantes del cristianismo tradicional, creen que el acta de los decretos significa que la ley de Dios fue clavada en la cruz, y que este versículo prueba que fue eliminada a través del sacrificio de Cristo. Así, un ejemplo de esto en el comentario de conocimiento de la Biblia dice, y cito: esta nueva vida vino cuando Dios nos perdonó de nuestros pecados porque canceló el código escrito anteriormente, la ley de Dios, su código escrito, por el cual la gente estaba condenada, por lo que obraba en su contra y se oponía a ellos. Pero en Cristo la ley se ha cumplido y eliminado. ¿Es así? ¿Es esto cierto? ¿Prueban las Escrituras que la ley de Dios se cumplió con el sacrificio de Cristo y fue clavada en la cruz y abolida, como sostiene este comentario y muchos otros? Obviamente todos ustedes que están aquí celebrando este día santo no lo creen así. Pero ¿seríamos capaces de explicarlo si se nos preguntara o interpelara al respecto? El significado de Colosenses 2:14 también es fundamental para entender la Pascua y los días de los panes sin levadura que estamos celebrando ahora. Indaguemos en esta escritura hoy y veamos si esto es verdad. ¿Es lo que la escritura quiere decir, que la ley fue abolida? ¿O hay algo más profundo? ¿Cómo explicaría esto un seguidor del camino verdadero si se nos cuestionara? Así que comencemos por echar un vistazo a esta expresión, el acta de los decretos. Aquí es donde se encuentra el meollo del malentendido. Ahora bien, sus traducciones pueden diferir, pero donde dice el acta de los decretos es la traducción de la Reina Valera, esa es la que yo tengo. La antigua Reina Valera dice cédula de los ritos. La de ustedes podría decir documento de deudas, manuscrito de ordenanzas. Esos serían un poco más acertados y ya hablaremos de eso. Pero el acta de los decretos, ¿es eso? ¿Hace eso? ¿El acta de los decretos se refiere a la ley? ¿Es esta la ley que fue clavada y luego eliminada? ¿Es esto lo que dice la Escritura? La palabra griega utilizada aquí para acta de los decretos es una palabra importante de entender en el contexto. Es keirógrafon. Cheirographon. Y es la palabra número 5498 de Strong. Strong nos dice que eso se traduce como un documento escrito a mano, una nota legal o una fianza. Eso es keirógrafon. Esa es una traducción muy básica de la palabra en sí. Es una traducción muy literal de lo que significa esa palabra. Sin embargo, si miramos un poco más a fondo, podemos obtener algo más de contexto. El diccionario expositivo completo de Vine tiene una sección realmente interesante sobre esta palabra. Ellos la definen mucho, tanto que la tienen en su preámbulo, en su prólogo. Hay un párrafo grande describiendo esto un poco más a fondo, porque es algo que ha sido muy mal comprendido. Así que este keirógrafon se afirma en el prólogo de Vine, que es un diccionario completo de la Biblia, significa un memorándum de deuda. Y cito: esto significa un memorándum de deuda, un escrito a mano, utilizado en los contratos públicos y privados, y es una palabra técnica en los papiros griegos.
una fórmula típica en estos documentos. Así que lo que diría un documento típico como este que se ha encontrado en papiros griegos sería algo así. Es la promesa de devolver el dinero prestado, y dice devolveré. Es un texto estándar que se utilizaba y en el que a menudo en estos documentos se decía voy a pagar. O sea, es como un pagaré, y estaban escritos de puño y letra del deudor. Así que de ahí viene lo de acta de los decretos, o lo de acta, y en tales notas o actas, la mano que pertenecía en el primer siglo está dando un ejemplo aquí, en tal nota en el primer siglo, con referencia a una deuda de 100 dracmas. La nota, la mano que firmaba la nota, había uno llamado Papas que escribió en nombre de 2 personas que no sabían escribir, y dijo, también pagaremos lo que debemos. Escribió con su mano. Yo, Papas, escribí por el que no sabe escribir. Así que ese era un documento muy común. Si alguna vez han hecho una hipoteca o contraído una deuda, también han recibido un documento muy similar a este. Hay variaciones dependiendo de dónde se encuentren y del prestamista y todo eso, pero hay documentos estándar que se reciben por una propiedad. En ellos se establecen los términos del acuerdo y al final se firma lo siguiente. Pagaré a este prestamista esto o lo acordado, lo que he acordado por mi casa, el precio acordado por mi casa, yo lo pagaré. Así que hay un documento legal. En español le llamamos pagaré. Eso es lo que es este queirógrafon. Era un documento legal que decía que alguien le debía a otro y tenía que pagar. Así que perdemos parte del significado en la traducción de la palabra al español. La palabra se utiliza en un par de ocasiones más. Se utiliza en otros 2 lugares en la Biblia, de hecho. Veamos uno de ellos. Vamos al libro de Filemón. Filemón, que está después de Tito, no vamos ahí mucho. Tiene apenas un capítulo, Filemón. Así que es un documento público, el queirógrafon, un documento oficial que enumera, detalla la deuda que uno tiene, cuánto debe pagar, y la promesa, la obligación de pagarlo. En Filemón 1:18, Pablo escribe a Filemón en nombre de su siervo Onésimo. Pablo quiere tener a Onésimo con él y responde por él, y dice en el verso 18, dice, pero si te ha hecho daño o te debe algo, ponlo en mi queirógrafon, en mi cuenta. Pon eso en mi cuenta, o sea, en mi lista de deudas contigo, la lista de las cosas que yo te debo a ti. No en la de él, puedes transferírmelo a mí. Y luego pasa a declarar una estructura muy similar, en una secuencia que era la misma que en los papiros griegos que acabamos de ver. Yo, Pablo, escribo de mi puño y letra. Yo pagaré. Pablo ofrece pagar todo lo que Onésimo le deba a Filemón. Es la misma palabra, queirógrafon, el mismo documento legal al que él está haciendo referencia en Colosenses. También se refiere a este documento al decir que va a pagar la deuda de Onésimo. Esa palabra cuenta aquí es esa palabra, esa misma palabra, queirógrafon. Si alguna vez se necesita contraer una deuda, ya saben, tendrían esa terminología estándar. Así que esta es solo una versión antigua de este tipo de documento. Entonces, ¿qué es esa deuda? ¿Cuál es la deuda a la que Pablo se refiere? Volvamos a Colosenses 2:14. Bueno, creo que ya saben a dónde quiero llegar con esto, especialmente en esta época de la Pascua y panes sin levadura. Literalmente dice Colosenses 2:14, habiendo borrado el queirógrafon, que se traduce como acta de los decretos, que estaba contra nosotros, que era contrario a nosotros. Así que esa palabra decretos aquí básicamente significa ordenanzas o mandamientos. Está diciendo que tenemos este registro de nuestra deuda debido a estas ordenanzas. Si uno va a exceso de velocidad en la autopista y la ordenanza es de máximo 65 millas por hora como límite de velocidad, pero usted es detenido y multado porque iba a 75 millas por hora, esa multa es su queirógrafon, ¿verdad? En él se enumera su violación, enumera la ordenanza, y que como usted conducía a 75 y no a 65, entonces también enumera la pena para esa ordenanza, y usted tiene que pagar
digamos $100 o lo que sea. Es muy similar. Nosotros tenemos una gran deuda. Pablo está diciendo aquí en Colosenses que hay una multa contra nosotros. Hemos guardado, ya saben, cuando guardamos la Pascua, la otra noche, hablamos de cómo esa deuda eran nuestros pecados. Así que nuestro registro de la deuda son nuestros pecados. Primera de Juan 3. No hay necesidad de ir ahí, más bien nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. Es un versículo muy conocido. Todos hemos cometido iniquidad y todos hemos pecado, y por lo tanto tenemos un registro de pecado pendiendo sobre nuestra cabeza con una lista de todo lo que hemos hecho. Tenemos este keirógrafo en esta lista virtual de registro. Ahí está todo lo que hemos hecho que ha sido en contra de Dios y en contra de nuestro pacto con Él, y hay un castigo por eso. ¿Y cuál es el castigo? Otra escritura muy conocida, que podemos anotarla, pero no necesitamos ir ahí. Está en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la pena. Por lo que su multa, ¿no?, lo que estamos obligados a pagar, el estado de nuestro keirógrafo virtual, si hubiera una boleta de infracciones, es la pena de muerte. La pena es la muerte. Y eso es lo que todos cargamos. Todos llevamos esa sentencia de muerte sin opciones. Pero lo que Pablo está diciendo aquí lo hace mucho más impactante que simplemente decir que la ley ha sido eliminada y que ya no necesitamos obedecerla. Es mucho más impactante. Quiere decir que Jesús ha pagado el keirógrafo nuestro, lo ha eliminado. Él ha borrado esa deuda y la ha removido del camino y la dejó clavada en la cruz. Esa palabra para borrado puede significar lavado, borrado o anulado. Pablo nos está diciendo, cuando Jesús fue crucificado, nuestro registro de pecados fue borrado por Cristo, clavado en la cruz y sacado del camino. El castigo, la pena de muerte, y no la ley en sí, sino el castigo por la ley, por incumplir la ley, por cometer tanto delito, el castigo es el que fue quitado del camino. Y eso es mucho más poderoso que asumir que la ley fue borrada o clavada en la cruz. Si alguien es perdonado por sus crímenes, por ejemplo, de vez en cuando el presidente perdona a alguien, esa persona es perdonada, su sanción legal fue anulada. Eso no significa que si fueron arrestados por asesinato, no quiere decir que el asesinato ya no es una ley. Solo significa que su castigo fue borrado y son perdonados. Lo mismo pasa con nosotros. Somos perdonados a causa del sacrificio de Cristo. Y no quiere decir que los mandamientos ya no existen, sino que la pena de muerte por incumplir el mandamiento ha sido eliminada. Ya no tenemos esa culpa, ya no tenemos que morir. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Igual que Pablo más tarde en Filemón responde por Onésimo. Él dice, yo asumiré esa deuda. Cualquier cosa que él deba, yo me haré cargo de eso. Y Cristo está haciendo esto a una escala mucho mayor. Él está asumiendo todas nuestras deudas. Él está tomando todos nuestros pecados, tomándolos en su propio keirógrafo, borrándolos del nuestro y pagando Él nuestra deuda. Vamos a Primera de Pedro. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro resume esto también. Pedro hace un resumen. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 2, 24. Él dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron ustedes sanados. Así que este sacrificio de Cristo nos limpia nuestro keirógrafo, nos permite vivir por la justicia, nos permite vivir, si se quiere, sin levadura. Él quita esa levadura del camino y entonces podemos seguir adelante sin la pena de esa ley. Eso significa que aún nos esforzamos por guardar la ley, por guardar los mandamientos, por vivir como Jesús vivió,
porque Él vivió así, porque la ley es buena y así es como llegaremos a ser justos, como dice aquí. Pero Él ha asumido las consecuencias cuando nos quedamos cortos, cuando pecamos, cuando fallamos, e inevitablemente nos quedaremos cortos. Él ha quitado esa consecuencia para que podamos seguir tratando de llegar a ser como Él lo fue, esforzándonos cada día por esto, por ser cada día mejores. Así que, hermanos, algunos de los comentaristas e individuos en el mundo protestante erróneamente afirman que Colosenses 2:14 es la prueba de que la ley de Dios ya no es requerida, que fue borrada, que fue clavada en la cruz con Cristo. Espero que hayamos visto hoy, simplemente mirando las palabras utilizadas en la Escritura y no leyendo ningún dogma o argumento sobre si deberíamos guardar la ley o no, que podamos ver claramente el impacto del poderoso sacrificio de Cristo por nosotros, borrando completamente nuestro registro de pecados, ese queirógrafon, el registro de pecados que cada uno de nosotros ha acumulado, aunque estábamos en la línea de la muerte, y fuimos perdonados por el sacrificio de Cristo de la pena de la ley, para que podamos seguir adelante y vivir justamente por la ley. Colosenses 2:14 nos muestra que el sacrificio de Cristo en realidad nos permite guardar la ley sin tener que pagar la pena de muerte y quita la levadura para que podamos vivir vidas sin levadura.